Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Muy buen resultado el cosechado por el Unión Sullaiza ante un rival directo por eludir el descenso. Victoria y golaveraje a favor para los sureños que salen de la zona roja. Por su parte, el punto conseguido por la Unión Deportiva Lanzarote en Santa Brígida, de bueno, el sábado pasó a malo el domingo, cuando los dos filiales en la lucha por el playoff sumaron de 3. Esto convierte al partido ante la Unión Deportiva Las Palmas Atlético del próximo domingo en una final. En la Liga Smartbank, la Unión Deportiva Las Palmas continúa líder tras vencer a la Ponferradina y el Club Deportivo Tenerife, a 3 semanas del derbi, sigue mostrando su irregularidad. Hoy, en la entrevista, hablaremos precisamente de la Unión Deportiva Las Palmas con Néstor Gutiérrez, responsable y locutor de Radio Marca Gran Canaria para los partidos del conjunto amarillo, con el que repasaremos las opciones de los de García Pimienta y también los conjuntos lanzaroteños de tercera división. También el fútbol como eje principal en la tertulia. Con Luis Maich, entrenador del Fútbol 2016 PDC, analizaremos la competición doméstica que entra en el tramo decisivo de la temporada. Finalizaremos con lo más top y con la agenda deportiva del fin de semana con Sara Duarte. Empezamos marcador con el editorial. Una bala, un disparo, un muerto. Es el lema de los llamados snipers o francotiradores, toda una subcultura muy asociada a los Estados Unidos, en la que no fallar es la única opción cuando se fija un objetivo. Con esta premisa llegaba el Unión Sullaiza al partido del sábado pasado, sin margen de error, en su enfrentamiento en Villa Isabel ante el conjunto de la Unión Deportiva Ibarra. Los sureños, en puestos de descenso y habiendo empatado en el Municipal a Cinta de Yaiza en el partido de ida, se la jugaban. Era la bala. La clasificación marcaba la importancia del choque y los jugadores, expertos en estas lides, apuraron sus opciones de estar sobre el verde. Ramírez, que de tonto no tiene un pelo, lo sabía y puso todo lo que tenía, lesionados, tocados y renqueantes, conociendo la importancia del partido que marcaría la temporada. El disparo. En tan solo 16 minutos el Unión Sullaiza ya mandaba en Villa Isabel. Al principio de la segunda parte aumentaba la diferencia y tan solo 3 minutos después sentenciaba el encuentro, dejando a la Unión Deportiva Ibarra muy tocada. El muerto. Queda mucho, pero el Unión Sullaiza quiere mantener la categoría y como buen francotirador fijó el objetivo y no falló en la ejecución, con una bala, un disparo, un muerto. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el resumen deportivo. Partido vital el que afrontaba este fin de semana el Unión Sullaiza. El conjunto lanzaroteño viajaba para medirse al Ibarra en una final en el sur de Tenerife. Lo que consiga en estos duelos directos los de Carlos Ramírez será lo que le permita o no mantenerse al Unión Sullaiza en tercera. En este caso se impuso 1-3 y se coloca fuera del descenso. En estos momentos el Unión Sullaiza tiene 2 puntos de ventaja sobre los puestos rojos de la clasificación y es precisamente el Ibarra el que se mete en zona de peligro. En esta misma clasificación, como verán, la Unión Deportiva Lanzarote se coloca séptimo después de empatar en Los Olivos ante el Villa Santa Brígida por 1-1. La mala noticia es que la brecha con el playoff es más grande y son 5 los puntos que separan a los de Mateo García de la Unión Deportiva Las Palmas Atlético. En preferente el San Bartolomé cayó 2-1 ante el Guía. El Tinajo se llevó el derbi ante el Taiche por 4-0 y el Sporting Tías empató en el sur de Gran Canaria 1-1 ante el Club Deportivo Maspalomas. La clasificación mantiene segundo el San Bartolomé, tercero el Sporting Tías, cuarto al Club Deportivo Taiche y el Club Deportivo Tinajo se acerca a playoff desde la sexta posición. En la juvenil división de honor, el Orientación Marítima volvió a ganar ante el Sobradillo por la mínima en el choque disputado en la Ciudad Deportiva. Los de Basilio, con 42 puntos, están terceros a un punto del Club Deportivo Tenerife. En el mundo del balonmano, mala jornada de resultados. En oro de féminas, doble derrota para el Cicar y el Zonzamas. Las de Titerroy no pudieron a domicilio con el Oviedo y cayeron 20-18. Y el equipo San Bartolomé también perdió, esta vez 27-21 ante el Bolaños. Pese a la derrota, el Cicar sigue tercero cerca del primero y del segundo y por su parte el Zonzamas se descuelga de la zona alta. En la primera nacional masculina también tropezó el San José Obrero. Los pupilos de Iñaki Malumbres perdieron por la mínima 22-21 ante el Oar Coruña. Sin embargo, esta derrota no le afecta en la clasificación a los lanzaroteños, que continúan primeros con una renta de 8 puntos muy holgada sobre el segundo clasificado. Por último, el Club Deportivo Majetías en la Liga Femenina 2 de baloncesto volvió a ganar, esta vez ante la Aridane por 63-46 y se coloca sexto de la clasificación.
Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de fútbol y de la competición doméstica, la primera regional, que ya va entrando en su tramo final. Ya hemos dejado atrás los carnavales, con esos problemas que suelen tener los equipos, con las murgas y jugadores que no pueden asistir, y empieza el tramo decisivo. Y para hablar de esta categoría, vamos a hablar con uno de los entrenadores de los equipos que están inmersos en ese posible playoff de ascenso y que es habitual, amigo de la casa y que este año no lo habíamos podido tener todavía. Luis Maiz, muy buenas noches. Buenas noches. Entrenador del Fútbol 2016 PDC, haciendo una buena temporada. Luis, estáis ahí peleando y luchando por meter la cabeza en un playoff. Bueno, buenas noches, Guillermo. Sí, estamos haciendo un esfuerzo, estamos trabajando. Un equipo que lo cogimos ya a 3 meses de iniciar la temporada. Y bueno, es un equipo que está comprometido, quiere, y vamos con mucha ilusión. Y aprovecho también para presentar a Guillermo Uruñuela, que nos acompaña también en esta tertulia. Guille, buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Buena temporada la del PDC, que puede meter, yo creo que por primera vez, no tengo todos los datos, pero me parece que sería la primera vez que históricamente mete al equipo en playoff. Bueno, el PDC, conocemos un poco su evolución, es un club relativamente joven, con poca historia, se fundó en 2016, hace escasamente unos años, y es verdad que las primeras temporadas le costó un poco porque al final empezaban de cero, confeccionar equipo, encontrar entrenador, y muchas veces cuando no tienes una identidad propia en la liga regional te cuesta un poco más, pues eso, atraer buenos futbolistas, atraer un proyecto ambicioso, y este año pues parece que el PDC por lo menos va a estar en esa lucha de que lo hemos comentado de la liga regional, donde hay 3 equipos bien diferenciados o 3 equipos que ya más o menos tienen, no aseguran matemáticamente, pero muy fácil llegar al playoff, y va a haber una lucha bonita entre 3 o 4 equipos, ahora analizaremos, entre la ARIA, entre el propio BC, entre el Inter de Playón de Juan Méndez, que también está ahí pues coleando, ¿no? Intentando meterse en la 4ª posición, con lo cual creo que ahora mismo la única incógnita que queda por decidir es saber cuál será ese 4º equipo que acompañe a la Unión Deportiva Lanzarote B, al Marítima y al Tite en ese playoff. Llegas, como tú bien decías, con la temporada comenzada al PDC, Luis, con un poco el equipo en travesía del desierto, el equipo mejora, el equipo empieza a ganar y ahora con la cabeza metida muy cerquita de la 4ª posición que te daría el playoff. Sí, fue difícil. Fue una temporada que cogimos un equipo ya un poco avanzado y hubo que reestructurar ciertas cosas a nivel deportivo, en lo físico, en lo táctico. Pero bueno, estamos muy motivados, con muchas ganas. Sabemos lo difícil que es la categoría, muy difícil. No hay partido fácil. Todos los equipos tienen sus cosas. Y como comentó Guillermo, hay 3 equipos que tienen una base de años, una estructura. Además, lo que aportan las ideas de los entrenadores te da la facilidad de que estén un plus arriba. Pero eso se sabe, en todas las ligas hay. Y seguimos con la misma ilusión, porque el equipo tiene ganas. Ahora tienes 2 enfrentamientos muy complicados, precisamente como comentaba Guille, contra los equipos de la parte de arriba, una Orientación Marítima y una con Unión Deportiva Lanzarote. Ya has dejado atrás el otro dentista, por decirlo de alguna manera, el Club Deportivo Tite. Y después ya te viene esa zona de equipos de tu liga, por decirlo de alguna manera, equipos con los que te vas a jugar el playoff, siempre evidentemente a priori, un Inter, un ARIA. ¿Dónde crees que está ese plus que le puede dar al equipo meter o no meter la cabeza ahí? ¿En los enfrentamientos directos o robarle puntos a la gente arriba? Nosotros tenemos 2 partidos muy complicados. La Unión Deportiva está muy bien trabajada por Pepe y su hijo. Están haciendo un buen trabajo. El Marítima también con su base. Vamos a intentar hacer un juego, por lo menos sacar el equipo un poquito más a la cabeza de donde estamos. Vamos por la victoria, obvio, pero no es fácil. Y sabemos muy bien lo que tenemos. Que empatamos, todo es válido. Lo que no queremos es tener esa derrota porque ya nos dejaría... O sea, ¿piensas que es clave los enfrentamientos? Guille, ¿tú también lo ves clave el enfrentamiento con la parte alta o ves más a priori, más importante los duelos directos? Hombre, a priori los duelos directos van a tener más influencia. Yo creo que también. Porque son los 3 puntos que tú sumas y los 3 que deja de sumar, en este caso, un oponente directo. Pero sí que es cierto que la Liga Regional está marcada muchas veces por esos puntos extras que sacas en partidos donde no esperas sumar, ¿no? De hecho, por ejemplo, el año pasado,
seguramente uno de los factores determinantes de la competición pues fueron todos aquellos equipos que le ganaron a Altavista en su día. Cuando tú tienes un rival que gana a todos los rivales, véase la Unión Deportiva Lanzarote, que está perdiendo muy poco, el Club Deportivo Tite, si tú eres capaz de sumar un punto o incluso de ganar, son 3 puntos o un punto que no va a sumar pues, el 80% de la competición, con lo cual eso ya te da el salto definitivo. Pero sí que es verdad que en la situación en la que estamos, creo yo que los enfrentamientos directos entre PDC, Aria, Inter, etcétera, etcétera, esos son los que van a marcar el devenir de esta competición, que además sabemos que es muy cortita, con lo cual cualquier mínimo traspiés te puede penalizar y cualquier acierto o fortuna en un momento determinado también te puede aupar al playoff. Pues entramos en ese tramo de la temporada en la que todos los equipos llegan jugadores, se van jugadores, se mueve muchísimo, todos conocemos cómo funciona la categoría regional. Yo sé que tienes deficiencias en la parte de atrás, te falta portería, ¿estáis buscando? ¿Qué intención tenéis? Pues coméntalo, no va a ser que algún portero que nos esté viendo quiera acercarse. Nosotros tuvimos un portero que por problemas personales se fue, ahora vino Sergio, está haciendo un trabajo bueno, pero también tiene sus problemas personales, claro, de familia. Y estamos buscando prácticamente más un jugador que pueda acompañar a Sergio en la portería. Esa sería la posición más a reforzar, ¿no?, de la portería. Sí, tiene que complementar el grupo. Yo siempre le digo al grupo que todo jugador que contratamos, bajo mi responsabilidad, es para sumar, no para ser titular. Y es lo que buscamos. No podemos traer un jugador ya titular, porque los otros jugadores que están haciendo su función, su trabajo, quedan un poco desmotivados. Entonces, jugador que venga a sumar y que luche por su puesto. Evidentemente, si tiene un puntito de calidad, va a tener preferencia, pero no titular absoluto, porque el PDC tiene muy buenos jugadores, de verdad, muy buenos jugadores, respetando a los otros, pero yo quiero aclarar que hay una plantilla buena. Sí, porque ya no es tu primera temporada en regional, ni mucho menos. Ya pasaste por una temporada sensacional, con unos números brutales en San Bartolomé, también estuviste en Puerto del Carmen. ¿Cómo ves esa evolución de la competición? No de los clubes, que eso ya es otra cosa, sino de la competición, de aquella competición de San Bartolomé. Yo creo que era con mucho más nivel, ¿no? Había más... Fueron 3 facetas diferentes. Primero, la llegada de Luis Maich, que no lo conocía nadie, con un San Bartolomé estructurado totalmente. Como tú has comentado, con jugadores en un nivel muy bueno para la categoría. Y se trabajó mucho, porque a pesar de tener buenos jugadores, tienen sus manías, tienen sus cosas, y hay que enfrentarlos con todo respeto. Y se sacó lo positivo. Pasó lo que pasó después por el proyecto. En Puerto del Carmen cogimos un equipo con jugadores prácticamente años sin pisar el verde, años. Intentamos solventar el problema, pero en diciembre, después de las fiestas, se me fueron 11 jugadores. Por trabajo, por motivos estudios, por motivos familiares, y no había cómo recuperar. Y pasó lo que pasó. Tratamos de mantener al grupo, el grupo se mantuvo unido hasta el final, a pesar de la clasificación, pero no conseguíamos resultados. Nos faltaba. Faltaba un poquito. No, la verdad que la llegada de Luis, cuando recuerdo ese año San Bartolomé, más allá de que era una buena plantilla, pero bueno, siempre lo hemos dicho, el tener unos buenos jugadores no te garantiza nada. No es garantía de éxito, ¿no? Y ese equipo, además de tener buenos jugadores, está bien trabajado, está físicamente muy bien, muy por encima de la primera regional. Y de hecho ese año yo creo que también sirvió, fue el primero desde mi punto de vista, el primer año de la llegada de Luis, de la incorporación de jugadores brasileños, que yo creo que yo desde el principio lo defendí, porque me parecía que iban a mejorar el fútbol, el tejido futbolístico de Lanzarote. Perdón. Ese fue el primer año donde yo me di cuenta que el San Bartolomé está empezando a evolucionar y a despegarse de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Y de hecho a día de hoy pienso que es el club que mejor funciona de la isla y creo que es el club que mayor proyección tiene, y comenzó esa temporada, ¿no? Cuando llegaron Mateus, Keita, los jugadores de la Unión Deportiva, que en ese momento estaban en el San Bartolomé. Y bueno, luego el transitar de Luis por la isla, bueno, se mantuvo aquí en
en Lanzarote con proyectos complejos. Salió, volvió... Y el del PDC, pues la verdad que tiene buena pinta, Sí. y yo creo que es un equipo que puede tener opciones de llegar arriba. Lo que pasa es que está todo tan igualado que un partido es que no sé si es un justo. partido es vital. Donde pierdas un partido... Claro, pero al igual que otras categorías son más amplias, tienen más equipos, tienes más margen de error. Son más largas. Entonces tú te puedes equivocar un día, puedes tener un mal partido, pero normalmente en tercera división o en segunda ref, competiciones largas, o antiguamente cuando había 20 equipos en la tercera división, por ejemplo, cuando tú a final de año estabas en descenso es porque te merecías estar en descenso, y cuando estabas arriba era porque te lo merecías. En la Liga Regional no siempre es así. En este caso, los equipos como la Unión Deportiva Lanzarote obviamente se merecen estar en ascenso y estarán y pelearán para ascender, pero esos equipos que están en zona media, en zona templada, igual uno llega a playoff mereciéndolo menos que otro por 2 partidos, porque 2 partidos te pueden marcar un playoff. Sí. ¿No? Te faltan jugadores, pasa una Sí, un carnaval, una problemática. lesión, y luego sabemos que la Liga Regional, yo no conozco con exactitud la plantilla de Luis Maich, pero sabemos en función de qué equipo, pues el tener 2 jugadores que puedan ser determinantes o no tenerlos cambia mucho la película. Por eso ¿no? te Cambia preguntaba mucho. lo de la incorporación o posibles incorporaciones, si buscabais. Pueden haber incorporaciones, pero son complicados porque a veces los clubes no te dan la baja. Claro. Los clubes te exigen algo más de lo que no corresponde. Y esa parte administrativa yo no la llevo. Claro. Por eso que es bueno cuando tú coges un equipo inicio de temporada, lo armas y ya sabes lo que tiene. Lo que comentó Guillermo en San Bartolomé, para mí fue muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles en mi carrera de casi 50 años. Porque llegar a una isla sin que te conozcan, Claro. con una plantilla muy buena, con una plantilla con sus vicios, con directivos, 14 o 15, que estaban ahí apoyando, y de repente tú tienes que enfrentar todo, todo. Y trabajé mucho, hasta tuve en cierto momento discusiones de respeto con jugadores, pero eso es parte del deporte. Siempre seguimos y hasta hoy hablamos con ellos. Pero fue muy difícil. Yo te conocía justo cuando llegaste en esa Sí, etapa, nos recuerdo que conocimos. estábamos en un torneo amistoso en Puerto del Y tú Carmen. me comentaste, Yo te comenté, es muy difícil. Es difícil, sí, la verdad. Un poco lo que comentaba Es muy Guillermo, la difícil. diferencia de un partido, un pequeño detalle, cualquier cosa, al final No, y marca te lo mucho. digo, yo hace 3 años que estoy y prácticamente contento por lo que pasó el primer grupo, el primer equipo, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. La verdad que Porque es tú, complicado. en una categoría como esta que todos saben, Sí. la gestión de grupo yo creo que es mucho más importante que lo que puedas Sí, hacer. sí. En una categoría tan amateur como la regional, el gestionar el grupo. Y que- luego en la Liga Regional, y ese matiz que comenta Luis sobre su etapa en San Bartolomé, creo que es aplicable seguramente a todas las plantillas, a todo el fútbol en sí regional, de andar por casa cercano, que para bien o para mal, cuando aparece un agente externo, al final, al principio cuesta. A mí me ocurrió como futbolista, cuando llegué a la isla, pues al final no eres de aquí, te vienen con recelos, y es un entrenador más complicado todavía, porque tienes que afrontar un grupo que dices, ¿este quién es? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera. Pero también incluso condiciona, Robert, como es lógico además, por ejemplo, los arbitrajes, el desarrollo de los partidos. O sea, Sí, lo que pasa es que hay Luis también jugadores- cayó de pie, cayó muy bien desde el principio, Sí. una persona cercana. Es que Pero bueno, que Sí, eso pero que, yo que estoy eso que contigo, comento, yo eso estoy que contigo. comento no es una crítica, sino que es una realidad, sí, y, es yo estoy contigo. y es entendible. Se Pues, lo por ejemplo, comentaba antes de empezar. Voy a Pero, mira, poner un eso- ejemplo simplemente. Pues, por ejemplo, cuando un árbitro pita a Vladi en primera regional, que saben quién es Vladi, que conocen su trayectoria, que igual hasta le han visto jugar, porque igual el árbitro es más Sí, joven sí, que sí, Vladi, sí. o que Jota en su día, etcétera, etcétera. Evidentemente No es lo mismo que te pite a comprensible, ti. es más benevolente. Bueno, igual a mí sí, pero porque yo también reconozco que yo he sido siempre muy respetado por los árbitros, pero claro, yo veía que al de 20 años no lo trataban como a mí, y a mí igual me hablaban con más respeto o se dirigían me permitían más que a uno de 20 años, etcétera, etcétera. Porque es un sitio muy pequeñito, entonces todos se conocen al final. No, inclusive a mi llegada aquí a la isla en el año 2019, Roberto me comentó y me dijo, me acuerdo, a pesar de tener un buen equipo, si no se trabaja, estaba liquidado. No, eso seguro, eso seguro. Y lo seguro. trabajamos.
No, porque aquí todo el mundo trabaja. No. Al final hay muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores que van a ser tu competencia y te va a complicar la vida. Me quedo sin tiempo, Luis, y quiero preguntarte, porque sé que además coincido contigo en Yaiza, contigo en la Ciudad Deportiva, viendo la tercera división, sé que la sigues. ¿Cómo estás viendo la evolución de nuestros dos pinceladas, una para la Unión Sur Yaiza y otra para la Unión Deportiva Lanzarote? Lanzarote creo que está con una plantilla muy buena, está evolucionando poco a poco. Tuvo un partido muy importante que yo lo vi, creo que contra el Yaiza él se quedó un poco pensando que lo tenía todo y no estaba. Y el Yaiza, la necesidad de esos 3 puntos fue como su final definitiva. Y lo veo que está evolucionando. A mi punto de vista, yo creo que el Yaiza salva la categoría. Yo creo que también. La salva. Va a tener complicaciones, pero la salva. Y Lanzarote, si sigue ahora creciendo, se puede meter en playoff. Yo acompaño los partidos y tiene estructura y a nivel plantillas también. La verdad que además reforzado. Ojalá. Yo ahí difiero un poco de Luis. Yo también. Yo no quería. Yo creo que el Yaiza salva la categoría y creo que el Lanzarote no llega a playoff. Y yo creo que haciendo un análisis más general, me da algo de pena todavía volver a vivir un año en tercera división donde la Unión Sur Yaiza yo creo que se salvará, pero que al final no tiene todavía los mimbres como para convertirse en un equipo puede luchar por algo más en algún año determinado, pero necesitaría, yo creo, manejar varias cosas. Y yo creo que la Unión Deportiva Lanzarote, yo la palabra que definiría el proyecto, pero no de este año, sino del pasado, del anterior, de los últimos 6-7 años, ha entrado como un letargo de estancamiento, donde todos los años parece que se puede llegar, pero realmente nunca veo un equipo, incluso el club como tal, no me parece. Este año, de hecho, veo que la gente está despegada del club. Eso es lo que le uno yo este año. Es que encima la afición relevante, la que acompaña al equipo, estoy completamente de acuerdo contigo, Guille, este año está despegada del equipo. El otro día, por ejemplo, el partido de los Olivos, que yo no lo pude ver, obviamente, lo vi un resumen por internet. El partido contra el Villa Santa Virgen, yo vi la foto y así a bote pronto reconocía a Ruimán, y no conocía a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que no conocía a nadie. Quiero decir, y yo entiendo que el que no esté en constante seguimiento de la Unión Deportiva Lanzarote, el que va al bar aquí, le preguntas, oye, ¿quién juega en Lanzarote? Y dirá, creo que Ayose, pero no te saben ni quién es Pipo Santana, ni Pipo Santana, ni Isaac Fabricio. Fabricio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo, obviamente, lo que siempre he defendido, si deportivamente el que vas a traer merece y es claramente superior al que tienes, me parece buena idea. Si vas a hacer algo parecido, creo que por el componente emocional, por el componente de lo que aporta a la isla, de que la gente quiere ir al campo porque es la novia, porque es el primo, porque es el hermano, yo creo que debería de tener más raíces conejeras un equipo. Estamos hablando de tercera completamente división. No, lo que me refiero a la Unión Deportiva es que en la tesitura que está, que perdió partidos y ahora consiguió una victoria, si va a más, sí. Pero si va en esa tesitura... Tú date cuenta, este domingo si pierde contra Las Palmas, Luis se queda 8 puntos. Claro, tiene un partido muy difícil. Estamos en principios de marzo y el equipo ya no tendría nada que hacer en toda la temporada. Pero tú fíjate que todas... Bueno, no te la puedes jugar el día 3 de marzo. No, y las esperanzas que tiene a día de hoy la Unión Deportiva Lanzarote para poder pelear por meterse en playoff es ganando a Las Palmas Atlético. Entonces, claro, si mi futuro, entre comillas, deportivo dependiese de ganar a Las Palmas Atlético, pues yo no estaría... No, es muy difícil. Este partido es importante para ellos. Muy difícil. Es el domingo, ya comentaremos la próxima semana el desarrollo. Estaremos ahí para verlo. Que lo veremos, coincidiremos también en la Ciudad Deportiva. Oye, Luis, pues muchísimas gracias a ustedes por venirte, por estar en marcador, como todos los años, además, que siempre vienes, te agradezco muchísimo. Y voy a esperar a que te metas en playoff para volver a traerte y tener otra tertulia ya de cara a ese playoff. Y si no llega a playoff, también te invitamos. Y si no, también te invitamos otra vez. No, lo importante del playoff es dar una alegría principalmente a la directiva, a los jugadores, porque sería la primera vez que el club consigue esos playoffs. Sería un y para nosotros, como comandante del grupo también, porque los jugadores tú lo ves que quieren, pero esta es una liga muy igualada. ¿Qué le voy a decir? La verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guille. Nosotros avanzamos. Vamos a hablar precisamente con el locutor, con el redactor de Radio Marca Gran Canaria, con Néstor Gutiérrez, que nos va a hablar de su opinión sobre cómo está desarrollando la temporada la Unión Deportiva Las Palmas. En un segundo estamos en la entrevista.
Regresamos y vamos a compartir unos minutos hablando con Néstor Gutiérrez, locutor y redactor de Radio Marca Gran Canaria, la voz del conjunto amarillo en la capital, el que locuta los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y al que ya paso a saludar. Néstor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto. Celebro saludarte. Igualmente, la verdad que un placer que estés con nosotros en Marcador. Sabes, porque lo hemos hablado, que desde Radio Marca Lanzarote os seguimos, conectamos cada uno de esos partidos y todos los días intentamos seguiros también en el programa que hacéis a diario. Quería preguntarte lo primero por tu trayectoria, cómo llegas a Radio Marca y cómo la pones en el sitio que ahora mismo está. Bueno, llevo 7 años ya con Radio Marca. Cierto es que tengo 33 años, llevo desde los 19 en la radio. Empecé en una radio local aquí llamada Radio Las Palmas. Posteriormente me llamó la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Y luego pues he estado en otras emisoras, en 100.7 Radio, donde estuve 3 años y recibí la llamada de Gloria Márquez, la directora de la radio, para que me uniera al equipo de locutores, al equipo de presentadores, de directores de programa. Y desde hace 7 temporadas me encuentro en la Radio del Deporte en la isla de Gran Canaria, haciendo el programa diario y también narrando los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que cumplimos 13 años en este preciso medio, que como siempre manifiesto, Roberto, aunque haya muchos más medios de comunicación, siempre estará la radio. La verdad que siempre te escucho esa frase, yo te sigo, lo sabes, además escucho todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas con tu voz, para mí eres la voz del conjunto amarillo, Néstor, y en esa evolución tuya como presentador, como locutor de programas, la verdad es que ha ido acompañada con una evolución también muy positiva de Radio Marca en Gran Canaria. Creo que a través de la app los números son buenísimos, a la web os siguen. La evolución en positivo ha sido exponencial en estas últimas temporadas, Néstor. Sí, los medidores que tenemos de forma diaria, el minutaje, lo hacemos cada 15 minutos en torno a la aplicación y en torno a la web. Luego tenemos el estudio general de medios, que sale cada trimestre aproximadamente, y es una orientación, son indicativos que nos indican estás mejorando, estás empeorando, eso es el EGM, pero sí es cierto que al final nosotros nos medimos muchísimo a través de la aplicación. A nosotros nos escuchan muchísimos taxistas, muchísimos transportistas, muchísimos en sus quehaceres diarios, en sus casas, en sus trabajos, pero también es una auténtica maravilla que cada vez se una más gente, pues desde otros lugares fuera de Gran Canaria, fuera de Lanzarote, como puede ser vuestro caso, y desde otro lugar del panorama nacional o del panorama internacional, escuchando a través de la aplicación Radio Marca Gran Canaria. Y sobre todo tenemos puntos muy interesantes en los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, ahora que estamos en pleno éxito, y en algún que otro programa en donde existe cierta trifulca, cierto sensacionalismo por algo que haya ocurrido el pasado fin de semana. Nosotros contábamos, desgraciadamente, un tema horrible con respecto a la Unión Deportiva Pedro Hidalgo, en donde pues apuñalaron a un entrenador, y ha sido el mayor registro de audiencia, sobre la Unión Deportiva Las Palmas, sino sobre el fútbol base y sobre la violencia. Ha sido el mayor índice de audiencia en este 2023 que llevamos. Así que tampoco es la Unión Deportiva Las Palmas la panacea a nivel de oyentes, porque hay otros temas que también tenemos que trasladar, principalmente porque preocupan a los habitantes. Me consta, y lo hemos hablado, como luego tocaremos también esa tercera división, que tenéis un nicho de mercado muy importante, la gente os sigue también por esos comentarios, ese seguimiento que le hacéis a la categoría más regional, más dedicada tanto a la provincia de Las Palmas como a la provincia de Tenerife. Néstor, entrando en el tema de la Unión Deportiva Las Palmas, voy a empezar un poco haciendo una retrospectiva de la temporada. Se elabora la plantilla, se le da continuidad, se cierran algunas renovaciones que yo considero importantes, se mantiene un bloque serio, llegan algunos jugadores. ¿Cómo ves esas pinceladas que se da durante el verano y en la construcción del equipo? Porque yo creo que después la evolución que ha dado García Pimienta, luego entraremos en el debate del míster, ha sido para mí inesperada. Creo que está por encima de lo que yo podía esperar en verano. Bueno, recordemos que Luis Elguera Bujía, el director deportivo, ha renovado hasta el 2026, y eso significa, bien a las claras, que ha hecho bien su trabajo. Las cosas como son. A Miguel Ángel Ramírez se le ha criticado muchísimo, nosotros le hemos
criticado muchísimo porque no delegaba a nadie que fuera profesional. En este caso, sí. Con Luis Helguera sí lo ha hecho, algo que agradecemos absolutamente todos, principalmente los propios jugadores y el propio aficionado. La confección de la plantilla ha sido la correcta. Nosotros preveíamos que íbamos a estar donde estamos. No es una cosa que nos haya sorprendido, principalmente porque tenemos la mejor plantilla de la categoría y posiblemente el mejor futbolista, aunque no esté en su mejor momento, como es el caso de Jonathan Viera, que no jugó el pasado fin de semana. Y me atrevo a decir que tampoco se le echó mucho de menos, y eso es muy buena noticia con respecto al fondo luego armario hablamos de la Unión Jonathan. Deportiva. Luego hablamos de Jonathan Viera, pero te decía... Dime. No, continúa, porque esa exposición es la diferencia, ¿no?, que encontrábamos aquí, por lo menos desde la distancia. Vosotros estáis más cercanos al conjunto amarillo. Nosotros veíamos pues equipos que descendían de la primera división con un potencial enorme, y que la continuidad de la Unión Deportiva Las Palmas, los refuerzos que llegaban, a lo mejor no eran... llegaba Vitolo, llegaba Sandro después a última hora, pero no era, a lo mejor no se reforzaba la defensa, porque luego hablaremos de esa línea defensiva formada única y exclusivamente por jugadores formados en el conjunto amarillo, Gran Canarios, que para mí ha sido el salto de calidad que le da a este equipo. Pues desde aquí veíamos que, bueno, pues sí, buena plantilla, pero para estar al nivel de resultados y de juego del equipo y esa superioridad que trasladan quizá los rivales, ese miedo que tienen los rivales a enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, que lo demuestran con el posicionamiento en el campo y las alineaciones, Néstor. No sé, vosotros lo veíais más cercano y sí, parecía que acertabais. Sí, por ejemplo, 29 jornadas que ya se han disputado en la Liga Marván, 18 porterías. Portería cero, sí. Es una de las recetas Sí. Primordiales para estar en la zona alta de la tabla clasificatoria. Ha habido algún tipo de variación en la portería. Alex Domínguez, Álvaro Valle, finalmente se ha quedado el meta sevillano. Da más seguridad, hay que decirlo. Alex Domínguez ha tenido algún que otro problema, como en camisas ante la Unión Deportiva Ibiza. Y recalcabas lo de la línea defensiva, lo que le ha costado a Eric Urbelo entrar en los 11 iniciales, porque fue una auténtica barbaridad, y ahora cumplió 150 partidos con la Unión Deportiva Las Palmas. Alex Suárez, pasando del centro de la línea defensiva, el lateral derecho, y quitándole el puesto a un archiconocido Álvaro Lemos. Habla de Sergi Cardona, que jugó en el filial, el de Lloret del Mar, siendo el mejor lateral zurdo bajo nuestro humilde punto de vista de la liga. Y Saúl Coco, que bien lo conocen ustedes allí porque su entrenador es el míster de la orientación marítima, y se habla a las claras de que es uno de los proyectos, porque la Unión Deportiva Las Palmas quiere seguir con su filosofía de vender, un equipo lanzadera. Por lo que, ojito con Enzo Loyoris en el centro del campo, ojito con Saúl Coco. Hablamos de jugadores jóvenes y con una proyección que equipos de primer nivel están interesados por él. Y no podemos obviar el caso de Alberto Moleiro. Luego entraremos si te parece, luego entramos en detalle de algunos jugadores, nombres propios, que quiero que me des tus titulares, pero quería también, en esas retransmisiones, volver un poco a la parte. Ahora hemos enfocado el tema deportivo, la plantilla, ahora hablaremos del desarrollo en la liga, pero la evolución vuestra como radiomarca, tuya como locutor, en esos partidos de una primera fase de la competición, donde el equipo se va asentando en la categoría, va marcando las pautas, una forma de jugar muy propia, insustituible, ciertos jugadores, se va formando ese bloque, y desde las retransmisiones tú, con tus colaboradores, le vais dando una potencia que para nosotros, los que estamos detrás, los que estamos escuchando, nos genera una ilusión superior quizá a la del fútbol que está demostrando en muchos encuentros, Néstor. Sí, por algunas personas soy criticado por la emoción que he trasladado a través de las ondas, porque parece que estoy narrando una final de Champions, según me cuentan, aunque sea un Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Lugo, pero quiero hacerlo así, Roberto, quiero hacerlo así. Y es lo que nos gusta, Néstor, es lo que gusta, te lo digo yo a nivel consumidor de radio, creo que te lo comentaba hablando contigo el otro día. Sí. Creo que partidos como el último, como la Ponferradina, si el locutor, el narrador, el presentador del programa y sus colaboradores, que ahora entraremos también en ellos, que me encanta, alguno de ellos me parece sensacional, creo que si no le dais ese énfasis, el partido pues es como el de la televisión, como los narradores de la tele, que yo creo que están muy lejos de lo que puede dar un partido, ¿no? Es complicado darle emoción a algunos partidos, como por ejemplo el que acabas de reseñar ante la Sociedad Deportiva Ponferradina, un auténtico tostón durante algún que otro tramo, y al final hay que darle otra velocidad a la narración, a pesar de que el partido no esté del todo dinámico, porque al final, si yo me aburro, voy a aburrir a los oyentes. Entonces es una de las recetas que siempre tengo alguna que otra crítica, yo lo veo normal, al final los oyentes
pues cada uno puede elegir a través del zapping radiofónico a qué locutor escuchar. Somos 6 emisoras de radio durante un partido aquí en Gran Canaria y al final pues tienen 6 opciones. Muchos escuchan Radio Marca, algo que agradecemos lógicamente, pero sí es cierto que lo que he intentado es, junto con mis colaboradores, dar ese dinamismo y esa chispa a lo mejor para que uno de nuestros colaboradores principalmente es algo irónico, pues hacer algo agradable, porque al final muchos partidos son a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, estás en medio de la siesta, mucha gente no va al estadio de Gran Canaria, lo escucha por la radio, mucha gente que va al estadio se pone el pinganillo para escuchar la radio, mucha gente que lo está viendo por la tele quita el volumen de la tele para escuchar la radio, que yo me adelanto a los acontecimientos y les narro 10 segundos antes el gol, pero al final creo que es mi manera de hacer, tengo la independencia en la radio y así me lo ha hecho llegar la dirección para hacerlo como yo crea conveniente, algo que agradezco a la dirección de la radio, y al final he podido elegir a mis colaboradores. Has buscado en tus colaboradores distintos perfiles, además, Néstor, se complementan. Sí. Bueno, Mario de la Santa lo hemos tenido aquí en el programa, es habitual, bueno, colaborador de Radio Marca Lanzarote también, muchas veces nos daba. Ahora ya con su función en la federación, pues un poco menos, también es una pérdida que hemos tenido, porque el seguimiento que le hacía a la tercera división y al fútbol regional pues era muy importante, y ahora evidentemente con otras funciones pues es un poco menor, pero lo hemos tenido aquí. Tienes a mí me encanta también Cristian, me encanta Rafa también, distintos perfiles que se complementan y que al final sacan un todo interesante para el oyente. Al final es lo que buscamos y al final también es lo que yo creo que busca no somos tan conocidos, al final yo llevo 13 años en la radio, hay otros compañeros como por ejemplo Francis Mata de la cadena SER que lleva más de 25 años en los medios de comunicación y al final nosotros tenemos que buscar nuestro itinerario, nuestro camino para entrar dentro de las casas de los oyentes y creo que lo estamos consiguiendo con la pasión que yo le doy a través de las narraciones. Creo que no se aburre el oyente que está al otro lado de la radio porque al final cualquier tipo de acción pues le pongo un cambio de ritmo para que no lo hagan y al final creo que dentro de tanta competencia radiofónica que existe, hacernos un hueco ha sido un privilegio y ahora es el mantenerse, el continuar en el mismo para que no haya ningún tipo de desfase con respecto a los otros medios de comunicación porque Canarias es uno de los lugares con mayor medios de comunicación por metro cuadrado. Eso es una auténtica maravilla, también hay que decirlo, pero eso genera también que, por ejemplo, en el día de hoy, pues haya que prepararse el programa un poquito de forma más exhaustiva, que habla Xavi García Pimienta, que ayer hubo un acto, que al final tenemos que buscar algún tipo de primicia en lo que nos pueda ofrecer. Está el caso Vitolo Vigente, está el caso de emisarios de la Premier que están viniendo por Alberto Moleiro. Intentar... Si fallamos, fallamos, que también aquí que tire la primera piedra el que no haya fallado. Pero cierto es que buscamos el ser diferenciales también en nuestro programa diario para que los oyentes cada día tengan algo diferente. La verdad que lo estáis consiguiendo porque los datos de interactuación que yo noto que han aumentado durante las retransmisiones, sobre todo, los mensajes que os llegan, que vais comentando también durante el desarrollo de los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con algunos nombres propios porque no quiero acabar la entrevista, ya que te tengo, voy a aprovecharte, voy a intentar exprimirte al máximo. Voy a empezar con ese que comentabas tú antes, con el de Jonathan Viera. Para mí es imprescindible, ya lo digo de claro, es básico. De hecho, creo que si hubiese estado el otro día el penalti entra, por ejemplo, creo que es un lanzador de penaltis excelente y de libres directos también. Pero se ha abierto ese pequeño debate en si tiene que jugarlo todo o no tiene que jugarlo todo. ¿Qué percibís vosotros desde allí? El debate yo creo que únicamente se centra en las redes sociales. El debate no está en la cabeza de Xavi García Pimienta, el debate no está dentro del vestuario, es el que gestiona el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas junto con el entrenador, es el capitán. Para que ustedes hagan una idea, él incluso ha llamado a ciertos jugadores para que vengan a la Unión Deportiva Las Palmas. Él ha interactuado con respecto a fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas. Es ahora mismo una pieza fundamental, es más que un capitán. Sí, yo creo que es el eje sobre el que circula todo el proyecto. Creo que Jonathan es todo la Unión Deportiva Las Palmas y lo que puede llegar a conseguir durante esta temporada. Estoy y con el objetivo que se ha marcado del ascenso directo, no a través de playoff, a la categoría de oro del fútbol nacional, y junto con Xavi García Pimienta han gestionado a las mil maravillas. Se puede abrir un debate si un jugador se le debe dar tanta importancia dentro del vestuario o no, pero bajo mi punto de vista lo merece. Y bajo el punto de vista de muchos oyentes que interactúan a través del
WhatsApp de la radio o a través de las redes sociales, porque esa Llobera también a través de redes sociales, no está en su mejor momento, que él mismo lo ha trasladado. Él manifestó hace ya un mes y medio aproximadamente que dentro de 3-4 partidos iba a estar bien. No está del todo bien, hay que manifestarlo. Hay otros jugadores como Pejiño o como Alberto Moleiro que están siendo los que llevan ahora mismo el timón del barco, pero es esencial, Roberto. Es un futbolista diferente, diferencial. Es el que tiene las llaves para marcar los goles de la Unión Deportiva Las Palmas, que siempre digo yo, ¿dónde están las llaves? Pues siempre que está Jonathan Viera tenemos que buscar a los locos bajitos. Como los locos bajitos, enlazo con el siguiente loco bajito, que es Alberto Moleiro. Alberto, como dices tú, tinerfeño Moleiro. Para mí, ahora mismo, el mejor jugador del equipo. Por todo lo que aporta, independientemente de que Jonathan Viera esté en otro nivel, para mí, el que más le está dando al equipo es Alberto Moleiro. ¿Qué opinas tú del tinerfeño? Pues el mejor futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, a pleno rendimiento. Han llegado emisarios de la Premier, del Manchester City, por ejemplo, al estadio de Gran Canaria para hacerse con sus servicios de cara a este próximo verano. El Fútbol Club Barcelona de Joan Laporta continúa R con este futbolista. Lo que quiere la Unión Deportiva Las Palmas es el siguiente modelo de negocio con él. Va a ser vendido, pero quiere un caso Pedri. Quiere que el próximo año esté cedido con la Unión Deportiva Las Palmas. Independientemente de que esté en primera o en segunda división. Independientemente, pero principalmente mirando a primera división. Ahora mismo, Roberto, no se mira lo de segunda porque sería un auténtico fracaso con la plantilla que se tiene. Siempre que se está en primera división, vamos a dejarlo únicamente en primera división. Quiere hacer un caso Pedri la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo creo que sería negocio, que al final Miguel Ángel Ramírez está para gestionar los dineros y desde que llegó, todo hay que decirlo, se le ha criticado mucho, pero a nivel de gestión económica lo ha hecho muy, pero que muy bien. Pues se va a marchar, eso no cabe duda. Ojito con Enzo Loyodí, ojito con Saúl Coco, ojito con Sergi Cardona, pero Alberto Moleiro es el número uno en torno ahora mismo a la salida. Y el Fútbol Club Barcelona se lo quiere llevar, tiene problemas, el último de Enrique Negreira y compañía, pero vamos a ver si económicamente el fair play financiero le puede dar para llevarse a Alberto Moleiro, que significaría ser el fichaje histórico, porque se podría dar un caso mayor incluso al de Pedri en torno a cuantías económicas. Recordemos que la Unión Deportiva Las Palmas ha recibido en bonus más de 25 millones de euros por Pedri. Sí, la verdad que es una gestión excelente, eso no cabe ninguna duda. Otro nombre, y vamos rápido que me quedo sin tiempo, Pejiño Néstor, el jugador más determinante, que me genera esa ilusión cada vez que veo el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que parece que es contrapuesto a lo que quiere Pimienta. No le da todo el protagonismo que sí le da a otros futbolistas. No que no confíe en él, porque me consta que en las ruedas de prensa sí que lo ha valorado, pero el protagonismo a nivel minutos, rendimiento, no es el mismo que otros jugadores. Esta mañana que ha habido rueda de prensa, de nuevo se vuelve a hablar sobre Pejiño y sobre una de cal y otra de arena. Ese toma y acá que tiene con este futbolista, el de Barbate, el gaditano, que sin lugar a dudas está haciendo una segunda vuelta extraordinaria. Sí. Para mí, de lo mejorcito que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas es siempre que juega, o incluso criticamos siempre que es sustituido, porque es uno de los primeros cambios cuando juega el oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que yo creo, estoy contigo, Roberto, que Pejiño ahora mismo es también esencial en el esquema, la columna vertebral de Xavi García Pimienta en cada uno de los partidos. Sobre todo por cómo afrontan los rivales los partidos con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién puede ser el que abra esa lata, ¿no? Ese entramado defensivo que plantean más en el Gran Canaria, pero ya también cuando juega a domicilio? Y el nombre propio que tenemos aquí en la isla, Saúl Coco, nos ha sorprendido a todos, no sé a vosotros, pero aquí nos ha sorprendido la evolución. No que no pensásemos que el chaval podía jugar en segunda división, perdón, con la Unión Deportiva Las Palmas, que podía tener minutos y podía ser importante, pero este nivel de rendimiento unido al rendimiento global del equipo, porque no podemos dejar de trasladar que es el equipo menos goleado de la categoría con 15 goles, la Unión Deportiva Las Palmas, y que el eje fundamental, o uno de los ejes fundamentales, es un lanzaroteño, es el hijo de Basi y se llama Saúl. Sí, enorme Basi y enorme el propio futbolista, porque la verdad que una de las principales cualidades que debe tener un futbolista cuando está creciendo de esta manera es la humildad. Y es un chaval muy pero que muy humilde, y eso nos ha encantado, y al final estamos bastante orgullosos en torno a él, porque está muy tranquilo, sigue teniendo a sus amigos, para él lo primordial es la familia, siempre que tiene unos días libres se va a Lanzarote a ver a sus padres, etcétera, etcétera, así que es algo que
que significa que está bien asentado y que está bien educado. Al final yo creo que es uno de los futbolistas que también pueden salir en este mercado veraniego. Vamos a ver lo que ocurre, porque es un futbolista joven, tiene una proyección superlativa y yo creo que por la regularidad que se le está ofreciendo, sí es cierto que quiere que continúe en la Unión Deportiva Las Palmas, pero al final la Unión Deportiva es un club vendedor. Llega una buena oferta y se le agradece sus servicios y se marcha a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero, sin duda, es la mejor pareja de centrales de la categoría. Eric Curbelo de Santa Brígida, Saúl Coco de Lanzarote, Alex Suárez de Tamaraceite en el lateral derecho y Sergi Cardona, bueno, Lloret del Mar, adoptado en Gran Canaria. Del filial. Me quedan dos muy rápidas. La primera, ¿vale? ¿Qué porcentaje le das a esta Unión Deportiva Las Palmas de ascenso? Visualizando lo que le queda, lo que no le queda, las opciones, ¿qué porcentaje le darías de ascenso directo? Yo le doy un 80-20 ahora mismo. Soy muy optimista y más con este mes, Roberto, porque sí, ahora nos enfrentamos al Andorra, que no está en su mejor momento. Ojito con el Andorra de Sarabia, porque tiene también muy buen fútbol. Luego viene el Málaga, posteriormente nos vamos al derbi canario en el Heliodoro Rodríguez López. Luego el Sporting de Gijón, es decir, nos vamos a enfrentar equipos de la media baja. Previa a los enfrentamientos con los equipos de la zona alta. Y me queda la última, Néstor. No sé si lo habrás pensado, como le das un 80-20, te lo tengo que preguntar. ¿Has pensado cómo narrarías ese gol, ese ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas? Porque sé que seguramente habrás narrado otros, sí, pero este creo que tendría a lo mejor un valor especial, ¿no? Por el protagonismo que ha cogido la radio, con el incremento que habéis tenido de oyentes, con lo que habéis crecido. ¿Cómo narrarías? ¿Te lo has planteado? ¿Te lo has llegado a plantear? Ese gol, que diese el ascenso, a lo mejor alguna jornada antes. No sé si lo has pensado. Primero, no beber nada frío durante los 10 días antes, porque al final hay que cuidarse mucho la garganta, eso será principal. Y luego, pues, posiblemente derramando alguna que otra lágrima, porque al final es un sentimiento también, claro, la Unión Deportiva Las Palmas para nosotros. Es lo que quise ser desde pequeño y lo he conseguido. Llevo 13 años viviendo de esto y al final es algo que... Soy un romántico de la radio, Roberto, yo te soy sincero. Para mí la radio y para mí los oyentes son como si fuera mi familia, porque al final compartimos muchas horas con ellos de forma semanal y al igual que ustedes lo hacen con los oyentes de Radio Marca Lanzarote y de Lanzarote Televisión y demás, pues yo creo que hay que tener ese feedback con los oyentes. Los oyentes reclaman que este año es diferencial, que es diferente. No existe ya el desapego entre Miguel Ángel Ramírez, afición, Miguel Ángel Ramírez. Eso ya... por fin se ha radicado. Ahí también se ha conseguido un poco más de calma institucional en todos los aspectos. La gente acude al Gran Canaria. El otro día 20.400 personas. Están dando unas cifras tremendas, no solo en segunda, sino también superando a muchísimos equipos en primera división. La afición está con el equipo y la verdad es que tiene muy buena pinta todo lo que rodea al conjunto amarillo. He dejado de lado la única crítica que le hago a la Unión Deportiva Las Palmas, y es que yo no entrevisto a un jugador de la Unión Deportiva desde hace muchos años. No quise sacarte el tema porque lo hablamos en privado, ¿te acuerdas que lo hablamos? No quise sacar el tema porque me gusta que las entrevistas sean, porque nuestros espectadores no tienen por qué escuchar la parte negativa. Como tú bien decías, es de divertimento. Creo que ha sido un auténtico placer y además en directo te voy a decir que te voy a volver a llamar. Ha sido para mí un placer estar con vosotros y cuando evolucione, Néstor, la temporada te volveré a llamar y repasaremos un poco lo que nos has comentado porque ha sido un auténtico gusto. Es un placer y nos conoceremos en Yaiza, seguramente. Nos veremos, seguramente vienes con tu familia, vive aquí, es verdad, sí. No lo comenté, y nos veremos el fin de semana en Yaiza y tú tirarás por el Panadería Pulido, equipo Gran Canario, equipo que te gusta y que sigues y que además colaboras con ellos. Y yo tiraré por el Unión Sur Yaiza, que espero que se quede con los puntos que yo creo que están mucho más necesitados que el Pulido. Roberto, ha sido una alegría saludarte como siempre. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Néstor. Nosotros avanzamos. Ha sido un auténtico placer colaborar esta colaboración con Néstor Gutiérrez. Nos queda repasar, como siempre, la agenda deportiva del fin de semana y lo más top con Sara Duarte.
Esta semana ha llegado a lo más leído la valoración de nuestro presentador Roberto González sobre el balonmano conejero, y es que 3 de los 4 representantes a nivel nacional ocupan la primera posición. Esto demuestra el buen trabajo en categoría base capaz de nutrir con eficacia a estos equipos. Les animo a ver y escuchar esta interesante reflexión que pueden encontrar donde ven, en radiomarcalanzarote.com, donde también pueden encontrar los resultados de la Club La Santa Volcano. Se vivió el sábado pasado en una jornada espectacular, sin viento y con la recurrente excelente organización de Club La Santa, siendo Deiter con Jair y Kate Curran el campeón y la campeona de esta edición. Hablando de pruebas, también en lo más top de esta semana nos encontramos la entrevista a Félix Echevarría, en la que hablamos de la Ultrabike Santa Rosa, que este año cambia de fecha. Se disputará el 29 y 30 de abril en La Graciosa y en Costa Teguise. Ya tienen las inscripciones abiertas y recuerden, se trata de una prueba apta para todos los niveles y que recorre parajes únicos. Más detalles de los cambios y el recorrido de los 9 años que cumple esta prueba en esta entrevista. De estos y otros muchos temas pueden informarse del deporte local en esta página web. Conozcamos los partidos de los que podremos disfrutar este fin de semana en la isla de Lanzarote y fuera de ella. Empezamos, como siempre, con la Liga Smartbank, en la que, como ven, este viernes a las 8 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas jugará con frío en Andorra y el Tenerife jugará en casa el sábado a las 5:30 frente al Eibar. En la jornada número 23 de la tercera división REF, este sábado a las 5:30, el Unión Suryaisa y la Unión Deportiva Lanzarote juegan ambos en casa. El Unión Suryaisa lo hará frente al Panadería Pulido y el domingo a las 12 la Unión Deportiva frente a Las Palmas Atlético en esa ciudad deportiva. Y en la interinsular preferente, todos los partidos este sábado a las 5:30, en los que podremos disfrutar de los 3 encuentros en esta isla, porque el Taiche recibe a la Unión Deportiva Terot, el Sporting Tías al Club Deportivo Tinajo y el San Bartolomé Club de Fútbol al Club Deportivo Ingenio. Habrá que decidirse para conocer qué partido queremos ir a ver. En la Juvenil División de Honor, este sábado a las 11 lo hará fuera de la Ciudad Deportiva la Orientación Marítima, que jugará en el césped del Huracán. Y en la Primera Nacional Femenina, este sábado a las 5 de la tarde, el Puerto del Carmen recibe al Guineada Apolinario y el domingo a las 2:30 la Orientación Marítima hará lo mismo frente a la Unión Deportiva San Antonio. En cuanto a la Liga Regional, como siempre, todos los partidos este viernes a las 9 de la noche. Se disputará la jornada número 14, que enfrentará a los siguientes equipos. La Unión Deportiva Lanzarote B se enfrenta al Club Deportivo Tite, el Adasa recibe al Altavista Club de Fútbol, el Aría Club de Fútbol hará lo mismo frente al Inter Playa Honda, mientras que el Puerto del Carmen recibirá al Club Deportivo Teguise y el Orientación Marítima al Fútbol 2016. Descansa en esta jornada el Sporting Tías B. Pasamos a la sección polideportiva, empezamos con balonmano, con esa sección masculina, esa primera división nacional que disputarán la jornada número 22 fuera de casa. Este sábado a las 6 de la tarde, el San José Obrero visitará el campo del Reconquista. Y en cuanto al Majek Tías, ya jugará también fuera de casa este sábado a las 5:30 frente al Extremadura. Y en fútbol sala, para ir terminando en esa segunda división B, el sábado a las 4:30 la Tiñosa Fútbol Sala recibirá al Ronda Sport Fútbol Sala y a las 5 de la tarde, media hora después, Las Cuevitas frente al Colegio Arenas. Y hasta aquí todos los encuentros de los que podremos disfrutar este fin de semana. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que se hayan divertido con el repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.